Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en esta parte del tema 12 en el que estamos, vamos a tratar un tipo muy especial de figura, ¿vale? La figura es una figura muy simple porque es un triángulo, ya sabéis que el triángulo es la figura plana más simple, ¿vale? Solamente tenemos tres vértices y tres lados, pero nos vamos a fijar especialmente en un tipo de triángulo que se llama triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo porque nos va a dar mucho juego, ¿eh? Ya lo veréis. Bueno, pues decimos que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, ¿vale? Entonces estamos dando la definición de triángulo rectángulo. Así que siempre que un triángulo tenga un ángulo recto, decimos que es un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Qué significa ángulo recto? Pues ángulo recto lo que significa es que tiene que medir exactamente 90 grados. ¿De acuerdo? Ángulo recto 90 grados. ¿Por qué se llama ángulo recto? Bueno, pues porque si mide 90 grados, pues es lo más, por decirlo de alguna forma, lo más recto que hay. Si miráis a vuestro alrededor, si veis en vuestra casa, pues vais a ver que la televisión, los muebles, las puertas, los azulejos, las paredes, el suelo, todas, por regla general, se hacen con ángulo recto, ¿vale? O sea, un ángulo recto son esquinas perfectas. Veis que es raro ver un mueble o una tele con un ángulo así, ¿vale? Este ángulo es agudo. Y ver el suelo o ver alguna pared, alguna habitación con los ángulos, con las esquinas así. Lo más normal es ver en todas las construcciones, pues ángulos rectos, ¿vale? Esto tiene su porqué, pero bueno, os lo explicaré otro día. Entonces, un ángulo recto es cuando mide exactamente 90 grados. No tenemos o no nos hace falta un transportador de ángulos, pero, pero para que veáis lo que significa ángulo recto, lo que sí os voy a presentar es estos instrumentos de dibujo. Bueno, esto de aquí es una escuadra, ¿vale? Esto de aquí es una escuadra y la escuadra pues tiene un ángulo recto, ¿vale? Veis que este ángulo es demasiado pequeño para ser recto. Este ángulo de aquí se puede medir aquí o también se puede medir aquí arriba, ¿vale? Es un ángulo agudo. Veis, este ángulo de aquí también es agudo, ¿vale? Este ángulo de aquí, veis que el ángulo que se forma aquí también es agudo, que es igual que el que se forma aquí, pero el ángulo recto es ese que tenemos ahí, o mejor este. Así que vamos a ver que efectivamente este ángulo recto, haciendo que coincida, ¿vale? Efectivamente, si yo tomo las dos semirrectas del ángulo, esa y esa, hago que coincida, bueno, pues se ve que forma 90 grados, ¿vale? Así que si queréis con un transportador de ángulo y si no con una escuadra nos vale, ¿vale? De todas formas, un ángulo recto es fácil de identificar y además en un ejercicio, si alguna vez nos dicen este ángulo recto me dice que mide 90 grados, nos lo creemos y ya está, ese ángulo mide 90 grados, ¿vale? Y se acabó. Vamos a ver algunas consideraciones de los triángulos rectángulos. Así que repito, un triángulo decimos que es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Aunque tenga un ángulo recto, ya decimos que es un triángulo rectángulo. El ángulo recto mide 90 grados. Bueno, pues primera consideración. Un triángulo, pues no puede tener más de un ángulo recto, ¿vale? Más de uno no puede tener. Es decir, un triángulo tiene como mucho un ángulo recto, como mucho uno. ¿Por qué es eso? Pues porque, como vosotros sabéis, la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es igual a... ¿Cuánto mide la suma de los tres ángulos de un triángulo? Bueno, pues esa suma, si no os acordáis del colegio, os lo digo yo, siempre es igual a 180 grados, ¿vale? Es un ángulo llano. Así que los tres ángulos de un triángulo, sea como sea el triángulo, siempre miden 180 grados, siempre miden el equivalente a un ángulo llano, ¿vale? La suma de los tres. Y fijaos bien cómo sería un triángulo si lo hago con más de un ángulo recto. Bueno, pues vamos a hacer, lo hago los dibujos a mano alzada, ¿vale? Y os digo, por ejemplo, un ángulo recto, pues sería una cosa así, ¿vale? Va a salir bastante bien. Ese mediría 90 grados, ¿vale? E imaginaos un triángulo con otro ángulo recto. Hago otro ángulo recto por aquí, a ver qué pasa. Si hago otro ángulo recto, pues tengo aquí otros 90 grados, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no puedo hacer ningún triángulo, ¿vale? Porque en cuanto yo ya uno de estos dos, lo que me sale es un cuadrilátero, ¿vale? Ya va a ser un rectángulo, ¿de acuerdo? 90, 90, ya va a ser un rectángulo o un cuadrilátero o otro tipo de polígono, ¿vale? Entonces también puede salir un polígono de más lados, ¿eh? Si yo hago este de 90 grados y hago por aquí abajo otro de 90 grados, también puedo tener un pentágono irregular, ¿eh? Por ejemplo, este así, ¿vale? Y eso no es un triángulo, eso no puede ser un triángulo, ¿vale? Por aquí puede ser un pentágono irregular. Bueno, entonces resumiendo, no puede tener más de un ángulo recto, así que un triángulo como mucho tiene un ángulo recto, como mucho tiene un ángulo de 90 grados, ¿vale? Más consideraciones. Pues
no solamente los triángulos, sino en todos los polígonos, ¿vale? En todos los polígonos, a ángulos más grandes se oponen lados más grandes, ¿vale? Eso quiere decir que si un ángulo mide 60 grados y otro ángulo mide 30 grados, pues el lado que está enfrente, el lado opuesto al ángulo grande, al ángulo de 60 grados, a la fuerza va a ser más largo que el lado que se opone al ángulo más pequeño, al ángulo de 30 grados. Vale, vamos a verlo aquí en este triángulo. ¿Qué ángulo diríais que es más grande? ¿Qué abertura es más grande? ¿Este de aquí arriba o este de aquí abajo? Bueno, pues os digo yo lo que mide. Hemos hecho esto, en realidad, este triángulo que yo he hecho aquí, pues coincide con la escuadra, ¿vale? Coincide con la escuadra, luego sí, ¿vale? Vais a ver que esto coincide con la escuadra, ¿vale? O sea que lo he hecho por ahí dentro, ¿vale? Los ángulos coinciden, y en una escuadra, bueno, pues hemos dicho que este ángulo es recto, ese mide 90 grados, ese de ahí arriba siempre mide 60 grados, y esto es el cartabón, no es la escuadra, esto es el cartabón, y este mide 30 grados, ¿vale? La escuadra es otra cosa, os enseño la escuadra. La escuadra es otra regla, ¿vale? De esta que también tiene un ángulo recto. Quito el cartabón para que lo veáis. La escuadra también tiene un ángulo recto, pero estos dos ángulos de aquí son iguales, ¿vale? Este ángulo de aquí y ese ángulo de ahí son iguales. Si este ángulo mide 90 y este mide lo mismo que este, y entre los tres tienen que medir 180, ¿cuánto creéis que van a medir este ángulo de aquí y ese ángulo de ahí? Pues seguro que más de uno lo ha acertado. Mide 90 grados, tienen que medir entre los dos, y como los dos son iguales, pues este mide 45 y ese también mide 45. Así que en la escuadra este mide 90, 45 y 45. En el cartabón, que es el que teníamos aquí antes, mide 90 y 30 y 60. Fijaos bien, 90 más 30, 120, y 120 más 60, 180. ¿Vale? Así que aquí también se cumple que la suma de los tres ángulos siempre sale 180 grados. Bueno, pues este ángulo que mide 60 es lo que os estaba explicando, que a ángulos más grandes se oponen lados más grandes. Este ángulo que mide 60, el lado opuesto al ángulo de 60 grados es este de aquí, y el lado opuesto al ángulo de 30 grados es este de aquí, ¿vale? Y el ángulo de 90 grados es el más grande de los tres, pues este lado de aquí es el más grande. Vamos a medir y vamos a ver que efectivamente a ángulos más grandes se oponen lados más grandes. Bueno, pues empezamos por este. Empezamos por el opuesto al de 90 grados. Si yo mido con una regla, ¿vale? Si medimos con una regla, este lado mide 13,2 centímetros, ¿vale? Bueno, pues no nos va a sorprender si este lado de aquí es opuesto al ángulo más grande, pues va a ser el lado más grande, ¿vale? Se ve a simple vista, pero vamos a medir para comprobarlo. Este de 60, pues su lado opuesto es este de aquí abajo, pues seguro que va a medir menos que 13,2, ¿vale? Porque el 60 es más pequeño que 90. Entonces medimos, y mide 11,5. ¿Veis que mide 11,5 centímetros? ¿De acuerdo? Bueno, pues mide menos. Y el más pequeño es este de aquí, se ve a simple vista, pero vamos a medirlo para comprobarlo, ¿vale? El que es opuesto al ángulo más pequeño, pues va a ser el que mida menos. Así que este mide 7,2 centímetros, ¿vale? Eso es lo que mide ese lado de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, a ángulos más grandes se opone el lado más grande, y a ángulos más pequeños pues se opone el lado más pequeño. Y la última consideración de los triángulos rectángulos es que el lado opuesto al ángulo recto, es decir, al que mide 90 grados, en un triángulo rectángulo se llama, bueno, pues si esto lo dice en el colegio seguro que os acordáis, pero siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo, porque es el ángulo más grande, seguro, tiene un nombre, que es hipotenusa. ¿Vale? Que es hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, este de aquí, se llama hipotenusa. En todos los triángulos rectángulos tenemos siempre una hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo recto. ¿Vale? Y como os digo, esta hipotenusa siempre es el lado más grande. ¿De acuerdo? Siempre es el lado más grande. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Los otros dos lados se llaman, bueno, pues si os habéis acordado de la hipotenusa, seguro que os acordáis que los otros dos lados se llaman catetos. ¿Vale? Se llaman catetos. No distinguimos entre los catetos porque pueden ser iguales, pueden ser distintos, pero aquí la importancia la tiene la hipotenusa, que es el que está enfrente, es el lado opuesto al ángulo recto. ¿De acuerdo? Y los otros dos lados pues se llaman catetos y ya está.